¿Dónde exactamente se va a construir el tercer templo? ¿En qué lugar geográfico comenzará la gran tribulación? ¿De dónde será arrebatada la iglesia? ¿Quién va a autorizar y permitir la construcción del tercer templo? Y si Dios ya terminó con Israel, ¿por qué Jerusalén sigue siendo el centro del conflicto mundial? Y si el tercer templo no se va a construir como dicen algunos, ¿por qué la Biblia habla de él como un hecho futuro y de la abominación desoladora? ¿Qué dice el apóstol Pablo de que el arrebatamiento será a la final trompeta? ¿Será cierto que los sellos, las trompetas, las copas de la ira sucederán en el primer periodo de los 7 años, o sea, en los 3 años y medio? Hoy no vamos a hablar de teorías. Vamos a abrir la Biblia y dejar que ella responda quién, dónde, cómo, cuándo, a qué horas. Vamos a dejar que la Biblia responda. ¿Estás listo? Porque hay muchísimas personas que están confundidos, totalmente confundidos, y algunos ya llevan años leyendo la Biblia, pero todavía no saben cuándo será el rapto, antes, durante o después. Y no es lo que yo piense ni lo que yo opine, es lo que la Biblia dice al respecto. Si le crees a la Biblia, debes eliminar cualquier pastor, por muy famoso que sea, que esté diciendo lo contrario a la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo, dale me gusta a este video. Sabemos que los temas apocalípticos son sensibles. Vamos a hablar de Irán también. ¿Qué pasa cuando el ayatolá caiga? Usted sabía que hay un hombre en ese momento que lo tienen refugiado en los Estados Unidos y es iraní y su nombre es Reza Ciro Pahlavi. Si cae el ayatolá, Estados Unidos colocaría a este hombre y cambiaría la cultura de Irán, porque este hombre es un gobernante ultraderecha, amigo de Israel. Ciro, así se llama. El papá de él se llamaba Reza Muhammadi y este hombre se llama Reza Ciro Pahlavi y está en Estados Unidos. Y si supiera que hay un hombre que es el próximo presidente de Israel, llamado Moshe Feiglin, y este hombre está dispuesto a construir el templo, está desesperado por ganar la presidencia de Israel para construir el templo. Ese es el propósito. Él no quiere hacer guerra con nadie. Para que eso suceda, tendría que Irán calmarse. Así que eso se pone interesante y vamos a hablar del Israel hoy, una nación bajo presión profética. ¿Por qué Israel? ¿Será que hay reemplazo? ¿Será que la iglesia reemplazó a Israel? Yo sé que no quieres perderte ninguna de estas respuestas que tenemos aquí. Las personas que apenas se van conectando, regresen el video para que vean cuáles son las preguntas que hay, que son más de 9 preguntas que hay, y que cada una tendrá su respectiva respuesta. No podemos perder de vista a Zacarías 12:2. Ese texto ha sido clave siempre, ha sido clave y es poderoso. Zacarías 12:2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Contra Judá será también el sitio contra Jerusalén. Mire, Israel no vive un conflicto común. Israel está en el centro porque Dios la puso allí. Si nosotros pudiéramos tomar el mapa mundi y hacerlo plano, y si nosotros pudiéramos encontrar el centro del mundo, estaríamos señalando a Jerusalén, se lo aseguro.
Jerusalén es el centro del mundo. Dios la puso en el centro y por eso digo, Israel no vive un conflicto común. El conflicto que vive Israel es un conflicto profético. Profético, por eso es que le digo, Dios no ha reemplazado a Israel. Algunos dicen que Israel se convirtió en un estado y que los judíos de ahora no tienen nada que ver con los judíos de la Biblia. Esa es la mentira izquierdista, comunista, socialista. Esa es la mentira antisemita. Pero bueno, no vamos a hablar de los antisemitas porque hay temas que nos interesan muchísimo a cada uno de nosotros. Por cierto, les animo a que compartan este video porque hay mucha información el día de hoy. Miré un video de un pastor, ya no voy a mencionar su nombre, ya me imagino que se lo sabe, que está diciendo que el rapto es en la séptima trompeta. Cuando termine la séptima trompeta comenzará el rapto. Vamos a ver si la Biblia dice lo mismo. Y están diciéndolo totalmente, o sea que saben el año, ya saben el año del rapto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. De verdad, mire, Dios desechó a Israel, refutación o reemplazo. Romanos 11, versículo 1, por favor, ábralo. Mire, es que estas dudas me las están escribiendo todos los días me escriben esto, todos los días me hablan de qué pasó con el rapto, de que por qué no fue el rapto, cuánto falta para el rapto, la iglesia será arrebatada antes, durante y después. Me están preguntando, ¿verdad, pastor, que Israel fue reemplazado por la iglesia? Por esas preguntas que todos los días me hacen, aquí está la respuesta. ¿Le crees a ese pastor famoso o le crees a la Biblia? Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Abra su Biblia, incluso ahí en pantalla lo tenemos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo. No, es que el apóstol Pablo se lo estaba mencionando a la iglesia. No forcemos el texto a decir lo que no es. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. El apóstol Pablo está diciendo que es israelita. Él no está diciendo que es griego. Lucas era griego. ¿Sabía usted que Lucas era griego? Pertenecía a los griegos. Lucas era griego. Pero dice el apóstol Pablo, yo soy israelita. Está hablando de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él está hablando de Israel, no está hablando en sentido figurado. Aquí está hablando literal. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando literal. Él está diciendo, yo soy un israelita genuino. Es cierto que nació en Tarso. Es cierto que tenía ciudadanía romana, porque en ese tiempo Judea, porque en ese tiempo Tarso y muchas provincias pertenecían a Roma. Le pagaban tributo a Roma y era fácil sacar la ciudadanía romana teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que había un imperio que dominaba varias provincias, incluido Israel. ¿Lo entiendes? Tarso queda ubicado en Turquía. El apóstol Pablo nació en Tarso, pero era descendiente de la tribu, ¿de dónde? De la tribu de Benjamín. Fue circuncidado al 8º día como todo israelita, descendiente de Abraham. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Estás de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios? ¿O sigues creyéndole a un pastor que dice que la iglesia reemplazó a Israel porque Israel rechazó a Jesús? No ha desechado Dios a Israel. Ahora bien, Romanos 11, 25 al 26. Pero recuerde que tenemos más preguntas. Recuerde que vamos a hablar dónde se producirá el rapto. Recuerde que vamos a hablar dónde va a comenzar la gran tribulación, quién construirá el templo y muchas cosas más. Así que Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El apóstol Pablo dice que hay un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Israel aquí está hablando de la nación, está hablando del Estado de Israel. Endurecimiento en parte, sí, ellos rechazaron a Jesús, pero será momentáneo ese endurecimiento. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Los gentiles somos la iglesia.
hasta que se haya completado el número de los gentiles que van a ser salvos. Eso dicen otras versiones. Y luego todo Israel, no es la iglesia, es todo Israel será salvo. Primero los gentiles y después Israel. Está clarísimo. Hermanos, está clarísimo en la Biblia. Hago este video porque veo que ustedes han visto varios videos que los tienen confundidos. Es fácil. En las analíticas que yo hago, que estudio, veo que hay muchísimas personas de ustedes que están viendo y me comparten esos videos a mí y creen que lo que dijo ese pastor en ese video es real, pero todo es antibíblico. Hasta este momento le estoy diciendo que es antibíblico pensar que la iglesia ha reemplazado a Israel, porque la Biblia dice todo lo contrario. Ahora le estoy demostrando que primero la salvación viene por los gentiles, porque la Biblia dice hasta que se complete el número de los gentiles y luego todo Israel, o sea, el pueblo de Israel, las 12 casas, las 12 tribus, será salvo. No dices los judíos, sino todo Israel, las 12 tribus. No hubo reemplazo, no hubo un endurecimiento, pero es parcial, en parte, o sea, es parcial. ¿Hay una restauración futura para Israel? Claro. ¿Debemos seguir orando por Israel? Sí. ¿Debes seguir escuchando a esos pastores que dicen que la iglesia reemplazó a Israel? No lo hagas, porque ese es un principio antisemita. Y el antisemitismo es una filosofía anticristiana. El anticristo es el antisemita por excelencia. Será un líder antisemita, aunque al principio haga pacto o haga un tratado con el pueblo de Israel. Pero dice que a la mitad de los 7 años romperá el pacto. Muy bien. Hemos resuelto una pregunta con la Biblia en la mano y sin complicarnos tanto, ¿verdad? Ahora bien, Ezequiel 37, Israel restaurado, pero sin espíritu. ¿Usted sabía que Israel fue restaurado, pero sin espíritu? Y varias personas se enojan conmigo, personas que viven en Israel se enojan. No, yo los bendigo, no se enoje. No se enoje porque no es mi pensamiento, no es mi doctrina, es la Biblia. Yo simplemente hablo con la Biblia. Yo les digo que en Israel, o sea, los israelitas no tienen al Espíritu Santo a menos de que hayan aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero si son judíos ortodoxos no tienen al Espíritu Santo, es imposible. No puedes decir que tu abuelita, que vive de pronto en México, en cualquier parte, si no aceptó a Jesús, tiene el Espíritu Santo. No, porque toda persona tiene el Espíritu Santo cuando ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Dios te bendiga, Victoria, gracias. Siempre apoyas este ministerio. De verdad, Dios te bendiga allá en Argentina. Gracias por apoyar nuestro ministerio, por apoyar la obra de Dios. Muy bien, mire lo que dice Ezequiel 37 del 7 al 8. Y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso sucedió en el año 1948. Y prácticamente un 7 de octubre, en un día Israel se volvió nación. Sí, eso sucedió. Por eso le puedo decir claramente que si Israel, después de 2000 años de cautividad, después de 2000 años de olvido, volvió a ser nación y volvió a ubicarse en el territorio que les fue asignado, ¿cómo es posible que un pedazo de tierra, que es un pedazo de templo, no pueda construirse? O sea, es posible eso. Si Israel volvió después de 2000 años de clandestinidad, donde no era nadie, de burla, vergüenza, donde era un pueblo nómada, donde habían sido dispersados, sin fuerza, por promesa, por profecía, en el año 1948 volvieron y se establecieron como nación, que eso es algo imposible, no van a poder construir un templo. No, es que el tercer templo lo veo lejos, no, lo más seguro es que este año o el próximo el tercer templo se ha construido, así como lo oyes. Pero vamos a ver cuánto se va a demorar la construcción del tercer templo. Por eso te conviene quedarte en este video hasta el final. Mire,
mire esto, mire esto, mire esto, esto no lo había enseñado en ningún otro video, es la primera vez que lo enseño, esta parte, lo otro sí, pero esta parte donde dice, miré y aquí tendones sobre ellos. Esto no es para que lo profetices a la iglesia, que la iglesia va a recibir el espíritu de Ezequiel. No, no, no. Eso no es para la iglesia. Hay pastores que acomodan ese texto para la iglesia. No, ese texto se cumplió la profecía donde ese montón de huesos secos se convirtieron en personas. Eso pasó. Eso pasó. Mire, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y ahí termina. O sea, Israel es un pueblo sin espíritu. Ellos no tienen al Espíritu Santo. Israel ha sido defendido por el arcángel Miguel, que está asignado a ellos. El arcángel Miguel no es asignado a la iglesia. Así que no le ore para que Dios mande al arcángel Miguel a usted. Sí, porque hay personas que quieren que le ore a los ángeles. Cristo es suficiente, no necesitamos que un arcángel, si los manda bien, pero con Cristo lo tengo todo. Y tengo el Espíritu Santo que se manifiesta. Gloria a Dios por eso. Yo no sé si le estás poniendo atención a esto. Mire lo que le estoy diciendo, esto es fuerte. Por eso le digo, hay personas que viven en Israel y se van a enojar diciendo que el Espíritu Santo no está en Israel. Le estoy diciendo que el Espíritu Santo no habita en un territorio. El Espíritu Santo habita en cuerpos humanos. Pero para que eso pase, una persona debe haber aceptado antes a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y Israel no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede vivir en ellos. ¿Pero lo aceptarán? Claro que sí. ¿Y tendrán espíritu? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es una profecía. Pero Israel no tiene espíritu en este momento. ¿Estamos de acuerdo? No estoy maldiciendo a Israel, lo bendigo, pero no lo idolatro. Israel tiene cuerpo, o sea, es el Estado de Israel. Israel tiene tierra o no, tiene su tierra, pero aún no tiene espíritu. Israel no tiene espíritu, puede enojarse, puede dejarme de ver si quiere, pero quiero decirle lo que la Biblia dice. Yo no puedo cerrar los ojos a la realidad bíblica. No puedo ser fanático solamente de Cristo. Soy fanático de Cristo y de su palabra, pero no puedo ser fanático de un pueblo. Lo bendigo y sé lo que Dios tiene. Y sé de las promesas y de los pactos. Y estoy agradecido por Israel, porque a ellos les fue dado los pactos, el culto y las promesas. Y gracias a ellos yo recibo eso. Pero cerrar los ojos a la realidad bíblica y a lo que está profetizado sobre ellos, jamás. Entonces, la necesidad bíblica del tercer templo. Hablemos de eso. Porque hay personas que dicen que no, que ya no hay tercer templo. Pues quiero hablarle con sabiduría, con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios. Quiero hablarle acerca de eso. Con la Biblia, o sea, yo amo tanto la Biblia. En la Biblia encuentro todo encuentro aquí en esa palabra maravillosa. Aquí en ese maravilloso libro que me acompaña siempre en cada predicación. Mire esto. Daniel capítulo 9. Versículo 27 es uno de los textos claves. Y por la otra semana, por favor, desde ya coloquémosle que son 7 años porque ya lo he explicado muchas veces. Entonces leámoslo de esta manera. Y por los últimos 7 años se confirmará el pacto con muchos. Las semanas, las 70 semanas son semanas de años. Eso lo hemos hablado ya en videos que hemos hecho, hasta gráficos, y lo hemos explicado. Yo creo que en ese momento, si las personas quieren saber acerca de las 70 semanas, de manera detallada, completa, tengo más de 10 videos donde hablo acerca de las 70 semanas de Daniel. Entonces, se entiende que la semana es 7 años. O sea, se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de los 7 años, o sea, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio, ¡pum! El anticristo rompe el pacto, invalida el pacto. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. Ahí viene el anticristo, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, ponga atención a esto, por favor, porque hoy escuché un predicador de verdad que me dejó mal. Y usted lo escucha, ese predicador, se lo aseguro que usted lo escuchó también.
¿Sabe lo que dijo él? Dijo lo siguiente. No lo quiero poner en video porque de verdad ya estoy cansado de hacerlo. En varios videos lo he puesto y la gente, algunos se enojan porque lo idolatran. Entonces, y les he demostrado con la Biblia, pero algunos dicen, no, es que él lleva años. Y la gente prefiere creerle a él que creerle a la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Aquí la Biblia es clara. Me está diciendo que durante 3 años y medio habrá paz. Pero este pastor dijo que en los primeros 3 años y medio todo va a pasar. Las trompetas, las copas, los símbolos, los sellos, todo va a pasar. Cataclismos, terremotos, plagas, el agua se convertirá en ajenjo, los 4 espíritus más feroces van a salir del río Éufrates. O sea, todo eso va a pasar. Las peñas van a caer. No. La Biblia es clara. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad quiere decir que habrá paz 3 años y medio y ahí comienza el caos. O sea, después de los 3 años y medio del gobierno del anticristo, comienza el caos. Comienza la devastación, comienza las abominaciones, comienza el desolador, comienza este líder mundial. De ahí, o sea, el primer jinete del caballo blanco es un tiempo de paz de 3 años y medio. Luego vienen 3 jinetes más. Y los 3 jinetes que vienen están asociados con las copas, con las trompetas, con los sellos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? O sea, el primer sello, que es el jinete del caballo blanco, durará 3 años y medio. El primer sello durará 3 años y medio. Sí, estamos claros, es que no me estoy inventando nada. No estoy diciendo yo pienso, yo opino. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Hermano, estoy diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, he estudiado escatología y he tenido que rechazar muchos textos de escatología y a muchos pastores los he tenido que rechazar. Pero la Biblia, me quedo con la Biblia y siempre lo pensé. No soy de los que opinan, no es que yo pensaba que era antes, durante, y les pido perdón porque yo pensaba que era después y ahora me retracto y digo que es durante y ahora no, me retracto y digo que es antes. No, yo siempre he dicho que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es antes. ¿Y por qué lo digo? No porque lo aprendí de un predicador, lo aprendí de la Biblia, del apóstol Pablo. Yo nunca leí el rapto en un libro externo, nunca. Yo lo leí el rapto, el arrebatamiento en la Biblia. Yo nunca lo leí en otro lado. Yo nunca se lo leí o lo estudié a algún predicador, o no, es que ¿quién inventó el rapto? No, es que el rapto no es un invento. El rapto es bíblico. El arrebatamiento es bíblico. Nadie, ninguno, yo no he leído un texto que me diga, no, es que tal persona se lo inventó. No me interesa. Si se inventaron algo por allá, déjelos. Yo sé que el rapto es bíblico porque lo primero que yo leí fue la Biblia y encontré la palabra arrebatamiento y eso lo he creído. Y la Biblia me muestra que el arrebatamiento, el rapto es antes. Pero la final trompeta, pastor, es que espérese, porque viene lo mejor de lo mejor. La final trompeta no es la 7ª trompeta. Ay, pastor, usted se está inventando. A ver, vamos a ver si me estoy inventando o vamos a ver si la Biblia es la que nos habla y nos confirma. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo del 3 al 4. Recuerde, estamos leyendo la necesidad del tercer templo. ¿Es necesario el tercer templo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice sacrificio y ofrenda. Hay 5 vacas rojas que no tienen ninguna mancha en Israel. 5 vacas rojas no tienen ninguna mancha. Alguien ha sido designado desde Estados Unidos, Texas, para ir a cuidar esas 5 vacas. 5 vacas que no tienen ninguna mancha y son totalmente puras, que son las vacas que serán sacrificadas cuando se construya el tercer templo. Por otro lado, quiero decirle que el arca del pacto está en Jerusalén, no es que está desaparecida. El arca del pacto está escondida en Jerusalén y la tienen escondida, la tienen reservada para que cuando se construya se pone el arca. Pero el arca del pacto ya no tiene sentido. O sea, no hay ningún poder en el arca, ya no hay ningún poder en el arca.
Es como decir que habrá algún poder en algún sacrificio. No, el sacrificio perfecto es el de Jesús. Pero como los judíos no creen que Jesús sea el sacrificio perfecto y que el Mesías murió y fue su sangre la que nos redimió, ellos seguirán haciendo sacrificios. Y esos sacrificios los tienen que hacer en el templo. Por eso la Biblia dice que es necesario que se construya el tercer templo. ¿Para qué? Para que el anticristo lo profane. Sí, está claro. Mire esto de verdad. Yo voy a volver a ver este video porque está clarísimo. Lo voy a volver a ver personalmente y analizar de verdad. O sea, la palabra de Dios es clara y siento al Espíritu Santo fluyendo de una manera especial en esta explicación. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, que nadie os engañe, porque de verdad ya hay engaños. Y no le digo que escuché toda la predicación, casi no suelo escuchar predicadores en YouTube. Es raro, soy predicador de YouTube, pero no escucho predicadores en YouTube. Pero escuché, o siempre escucho una parte y lo descarto porque no es bíblico. Y lo escuché todo, dije, a ver, vamos a ver con qué salen. Y comenzaron a distorsionar todo. Entonces dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué llegar a ese extremo? Nadie os engañe, por eso dice la Biblia, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, eso falta mucho. La apostasía ya está. ¿Usted sabía que estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea? La iglesia tibia, la iglesia rica pero pobre. De verdad hay megas iglesias. Hay megas iglesias, hay pastores que predican, salen volando predicando. Megas iglesias. Pastores con cadenas de oro grandes. Cadenas de oro grandes, o sea, no son pastores, son mafiosos predicando. En serio, o sea, esto es una locura. Y predican. Y en esos días escuchaba que alguien decía, no, es que tal pastor tiene 5 camionetas, yo las conozco todas. Y yo también voy por la 4ª, pero ya lo alcanzo. O sea, compitiendo por quién es el pastor que más camionetas tiene. Y eso es lo que estamos viendo, de verdad. O sea, megas iglesias, esos templos amoblados, sillas amobladas, esas mega, super, hiper, mega pantallas, esos terrenos, compran terrenos de hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Para hacer un prosélito hacen y deshacen, pero cuando lo logran lo vuelven 2 veces más hijo del diablo que ellos. Ya estamos en la apostasía. La iglesia tibia es la iglesia de la Odisea y estamos en ese periodo. La iglesia de la Odisea, la iglesia de los laodicenses, estamos en ese periodo. Iglesias, mega iglesias que tienen teatros completos, ya no le llaman iglesias, sino el auditorio. ¿Dónde va a ser el ayuno? En el auditorio. Y vamos a tomar, mejor dicho, es una dieta, no es un ayuno. Pero son mega auditorios. La iglesia rica, pero pobre. La iglesia rica, porque tiene muchísimas riquezas, pero eres pobre, desnuda y malaventurada o desventurada, como quiera llamarle. Esa es la iglesia. Ya está la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado. Ya estamos viendo al príncipe de los pactos moviéndose como pez en el agua. Lo estamos viendo. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone. Al principio va a usar la religión ortodoxa, la religión judía ortodoxa. ¿Y es judío ortodoxo? Claro que sí. Pero después dice, cuando se manifieste, se levantará contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Él no quiere ningún tipo de competencia. O sea, él va a acabar con los ayatolá, va a acabar con los papas, va a acabar con los Hare Krishnas, va a acabar con los imanes, va a acabar con todos, va a acabar con los pastores, va a acabar con todo. O sea, va a acabar con todo. No quiere que haya competencia. ¿De qué religión será el anticristo? Ahora tiene que ser judío ortodoxo, porque tiene que profanar el templo, pero después de los 3 años y medio, él va a eliminar la religión. ¿Quién es el que pisotea la gran ramera? Contéstenme. ¿Dios? ¿Quién es el que pisotea? Dios permite, pero ¿quién es el que pisotea la gran ramera? ¡Ey, ponga atención acá! ¿Quién es el que pisotea la gran ramera? Mire esto es de verdad. Si quieres hacer un libro de esto, tienes todo el permiso, hazlo. Hazlo porque es una pregunta clave. ¿Quién es el que pisotea la gran ramera? El anticristo. ¿Y la gran ramera quién representa?
el ecumenismo, las múltiples religiones. Por eso dice la palabra, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. O sea, todos los cultos, todas las iglesias, todas las religiones, testigos de Jehová, anglicanos, Hare Krishnas, bautistas, todos van a ser eliminados. Él no quiere que no haya ningún culto, sino solamente para Él. ¿Ya estás entendiendo eso? Entonces, el templo, el tercer templo, lo va a profanar y va a decir, yo soy Dios, adórenme a mí. Y va a eliminar a cualquier tipo de religión. El anticristo va a eliminar todas las religiones. Al principio las va a usar, las religiones le van a dar el poder, pero después cuando ya no las necesite, el anticristo las va a aplastar. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Dónde? Apocalipsis capítulo 17, y lo he leído muchísimas veces, 17 y 18. ¿Ya estamos entendiendo? ¿Ya está claro? Ponga atención que esto es más fuerte todavía. Las preguntas más difíciles no las hemos resuelto. Tanto que se sientan ¿dónde? Dice la Biblia, por favor ponga ese texto ahí que necesitan leerlo. La Biblia. Esa Biblia es la Biblia Reina Valera del 60. La Biblia Reina Valera del 60. Ahí está. No es que a mí no me gusta, pues léala en el Dios habla hoy. Si le gusta la Dios habla hoy, léala ahí. No, esa tampoco. Entonces léala en la Nueva Traducción del Viviente. Ahí, léala ahí, póngala ahí. Dice, tanto que se sienta ¿en dónde? ¿En dónde se sienta? ¿En la plaza de mercado? ¿Dónde se sienta? ¿En un estadio de fútbol? ¿Dónde se sienta? ¿Dónde se sienta? ¿En el Vaticano? ¿Dónde se sienta? Escúcheme bien, ¿dónde se sienta? ¿En un monte, en un gran monte? ¿Dónde se sienta? ¿En el Everest? ¿Dónde se está sentado? Dígame, ¿dónde está sentado? ¿En el palacio de la Casa Blanca? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, para los judíos es el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo profanará el templo, no es que va a colocar ni un cerdo como lo hizo Antíoco Epifanes, que es tipo de anticristo. Hace 250 años antes de Cristo, Antíoco Epifanes puso un cerdo y lo sacrificó, y también la estatua de Zeus, pero ese es un tipo. Acá no es que pone un cerdo, no es que va a poner un cerdo. La abominación desoladora será el mismo. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que se cumplió con Antíoco Epifanes como tipología, es el anticristo mismo diciendo yo soy Dios. Ya no necesita poner estatuas de nadie. Él va a decir yo soy Dios. O sea, todo lo que fue objeto de culto, todo lo va a eliminar y va a quitar eso porque ya se ha personificado. Ya no se necesita la imagen del niño de Praga, ya no se necesita la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya no, porque ya está en persona. ¿Sí estás entendiendo? Por favor, donde entiendas esto de verdad, elimina la idolatría de tu casa. Todo eso va a apuntar, o sea, todo eso sirve. Sí, es cierto, ese yeso que hay allá en México, la Virgen, no es la Virgen de la Biblia, es Semiramis, pero esa estatua se fortalece al anticristo. Pero después, cuando ya el anticristo esté personificado en persona y se haya manifestado, ¿para qué un niño de Praga? ¿Para qué una virgen? ¿Para qué todas esas poco de esculturas? Ya no más. ¿Para qué la imagen de Zeus, Poseidón? Ya no más. Las elimina y él dice, yo soy, adórenme a mí. Porque por medio de esas imágenes ya adoraban a Satanás. Pero cuando Satanás se encarna en una persona, ¿para qué imágenes? ¿Para qué templos? ¿Para qué cultos? Adórenme a mí y hágame culto a mí. ¿Entendiste? ¿Entendiste o no entendiste? Mateo 24, versículo 15. Ponga atención. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ya sabemos cuál es la abominación desoladora. No es un cerdo, no es la estatua de Zeus que puso Antíoco Epifanes. No, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El que le entienda. Cuando veáis en el lugar santo, ¿a quién les está hablando? Les está hablando a los judíos, no a nosotros. Hay algunos que están esperando ver el tercer templo reconstruido, ver al anticristo, ser espectador de las trompetas, ser espectador de las copas de ira, ser el espectador
de los terremotos, lo más seguro es que tenga un muy buen celular para grabar todo eso. Hay algunos pastores que les gustaría, lo vamos a ver y lo aseguran, dice, uy, lo voy a ver y voy a ver la primera trompeta, la segunda, pero cuando vaya en la quinta me preparo para ser arrebatado. Me da esa risa. Conclusión, mire esto. Aquí en este texto concluimos algo poderoso. Recuerde que faltan las otras preguntas. Si hay sacrificios, si hay lugar santo, si hay profanación futura y tiene que haber templo literal, tercer templo, tiene que haber templo literal. Entonces, mire, ¿hay tercer templo? Sí. No es que a mí me dijo un pastor que no. Sí hay tercer templo. Ahora la pregunta que viene es, ¿dónde se construirá? ¿Dónde, pastor? ¿Dónde se construirá? ¿Será que se va a construir allá en la iglesia de Dante Gebel? No. ¿Será que se va a construir ahí en el Vaticano? ¿Dónde se va a construir el tercer templo? Esa es la pregunta. Segunda de Crónicas, 3 versículo 1. Usted, pastor, ¿la Biblia tiene la respuesta de dónde se va a construir el tercer templo? Sí. La Biblia tiene la respuesta de dónde se va a construir el tercer templo. Mire, dice así: cuando Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriac, subraye por favor esa palabra, Moriac. ¿Cuál es el monte Moriac? En Génesis, ¿dónde aparece el monte Moriac? El monte Moriac era donde Abraham iba a cortar a su hijo en pedacitos. El monte Moriac, donde se había aparecido Jehová a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Jebuseo eran los que vivían antes en lo que hoy es Jerusalén. Antes los habitantes de Jerusalén se llamaban los jebuseos, pero recuerde que Israel se forma en Egipto y sale como nación, y ellos ocupan y sacan a los jebuseos, y algunos jebuseos los dejaron vivir. En ese caso, Ornán Jebuseo fue el que le vendió, se la quería regalar, pero David dijo no, de ninguna manera, yo voy a pagar el precio justo, y le vendió esa tierra para el lote, para construir el tercer templo. ¿Dónde se va a construir el tercer templo? En el monte Moriac. ¿Quién fue el primero en construir el tercer templo? ¿Quién fue el primero? Salomón. El segundo, rápido. ¿Quién fue el segundo en construir el tercer templo? Zorobabel. ¿Quién dio el dinero y los recursos? Ciro. Ciro dio el dinero y los recursos para construir el tercer templo. Ciro. Y usted sabía que hay un hombre que es persa, que es iraní y está refugiado. Escuche esto. ¿Usted sabía que está refugiado en Estados Unidos? Se llama Reza Ciro Pahlavi y usted lo puede investigar. Reza Ciro Pahlavi, y dice él que es descendiente de Ciro, para que lo vea. ¿Será que Irán va a volver a mandar dinero para construir el tercer templo? Y se lo ha mirado a este hombre, Reza Ciro Pahlavi, orando en el muro de los lamentos. Yo, porque no quiero tener restricciones, por eso no le muestro las fotografías. Cera, iraní, Cera Ciro Pahlavi, que es el reemplazo del régimen de los ayatolá. Estados Unidos lo va a poner, póngale la firma. Salomón, ¿qué significa la palabra Salomón? Y deberíamos leerlo en hebreo, Shalomón. Shalom, viene de paz. Salomón significa pacífico, también significa príncipe de paz. Y Salomón, en el tiempo de Salomón, 40 años no hubo guerra, por 40 años. Los filisteos nunca pelearon con Salomón. Salomón nunca mató a nadie. Mandó a cobrar cuentas, sí, pero Salomón, que haya peleado con osos, con leones, con filisteos, no, antes al contrario, él hizo pactos con Faraón, se casó con la hija de Faraón, hizo pactos con los griegos, hizo pacto con los orientales, hizo pacto con los etíopes, con la reina de Saba, hizo pacto con todo el mundo, hizo pacto con Tiro, con Sidón, incluso le ayudaron a construir el templo. El mundo entero le estuvo ayudando a construir el templo y visitaban a Salomón de todas partes. Era un hombre pacífico, tipo del anticristo. Salomón no es tipo de Jesús. Salomón es tipo del anticristo.
Entonces, el monte del templo, Jerusalén, el monte Moria, hoy, ¿qué hay ahí en ese lugar? Si ves por qué te conviene quedarte en este video. Y eso que las preguntas duras todavía no, estamos apenas calentando motores para lo que viene. La mezquita de Al-Aqsa. Esa mezquita, que le llaman la mezquita de Omar, la mezquita de Omar, mezquita Al-Aqsa, Domo de la Roca, también es conocido. Es una mezquita, la mezquita del Casco Dorado no es el templo de los judíos. Es lo que se ve, siempre usted en Jerusalén ya aparece esa mezquita de Casco Dorado, es una mezquita que pertenece al Islam, que pertenece a los musulmanes. Antes ahí en esa mezquita estaba el templo de los judíos, pero como los judíos fueron dispersados, ¿cuándo pasó eso? Explíqueme, pastor. En el año 70 después de Cristo, el general Tito quemó el templo y los judíos fueron dispersados en el año 70 después de Cristo. Y como ellos se fueron y se demoraron casi 2000 años, 1948 en regresar, los musulmanes que vivían y habitaban esas tierras decidieron construir en el monte Moria la mezquita Al-Aqsa. Ahí, ya, monte Moria, que fue el mismo monte donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora sí, ¿quién va a construir el tercer templo? ¿Quieres ver la respuesta? Mire, este video está completo. ¿Le crees a la Biblia? Gloria a Dios. Regresen el video. Hey, las personas que apenas se conectan, si no regresan el video, se van a perder cosas y no van a entender lo que viene. Porque esto es un ciclos. Tienes que entenderlo primero para entender esto. ¿Quién va a construir el tercer templo? ¿Cuál es la respuesta? No le estoy diciendo que ya vienen elecciones para Israel. ¿Cómo se llama el presidente actual de Israel? Isaac Herzog. ¿Cómo se llama el nuevo presidente que está punteando en las encuestas de Israel? Moshe Feiglin. Así se llama. Moshe Feiglin. ¿Y sabe cuál es el propósito de Moshe Feiglin? Construir el tercer templo. Él no quiere pelear con nadie, que jamás, que Hezbollah no le interesa. Dice construir el tercer templo porque según él, si se construye el tercer templo se acaba la guerra. Convencido. No la iglesia no tiene que ver nada ahí. La iglesia no tiene que ver nada ahí. Nada. Mire, Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Ponga atención. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, y la Biblia me menciona sacrificios por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aunque hay cristianos en Estados Unidos que están mandando ofrendas grandísimas. ¿Para qué? Están mandando ofrendas desorbitantes para construir el tercer templo. Yo no sé por qué lo hacen. De ahí en adelante, esperando, dice, ponga atención, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que el anticristo va a venir y va en la mitad de la semana, o sea, por 3 años y medio, los judíos estarán sacrificando y los judíos estarán quemando ofrendas, sacrificando y quemando ofrendas por 3 años y medio después de que se construya el templo. Ya, por 3 años y medio después de que se construya el templo, los judíos estarán quemando y sacrificando, quemando y sacrificando, quemando y sacrificando. ¿Por qué? Porque los judíos no creen en Jesús. Pero sabemos nosotros que el Señor con un solo sacrificio y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero como los judíos no creen, ellos seguirán sacrificando. La iglesia ya no sacrifica. La iglesia no edifica templos levíticos. No hay nada que ver. O sea, la iglesia no tiene nada que ver con ese templo. No, es que yo lo quiero ir a visitar. Es que yo me quisiera quedar. Pues quédese después del arrebatamiento y va y sacrifica lo que quiera. Israel en estado de incredulidad. Mire,
Juan capítulo 5, versículo 43. Es Israel, no la iglesia. ¿Quiénes son los que van a construir? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el estado que va a construir el tercer templo? Israel. ¿Quién lo dice? Lo dice Juan capítulo 5, versículo 43. En pantallas está. Yo he venido en nombre de mi Padre. Es que Jesús es Yahshua. Y Yahshua, Y-A-H, es la forma corta de Yahweh. Y Shua significa salvación. Cuando tú dices Yahshua, estás diciendo Yahweh, mi Salvador. Ese es el nombre verdadero de Jesús, Yahshua. Entonces, pastor, ¿en qué nombre nos bautizamos? Si puedes bautizarse en el nombre de Yahshua, estás bien bautizado. No, es que yo soy de Asambleas de Dios y a mí me enseñaron el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Virgen Santísima y de los 7 ángeles postreros. Estás perdido, estás perdido. Mire, yo he venido en nombre de mi Padre, Yahshua, y no me recibís. ¿A quién le está hablando? A nosotros, la iglesia, no, porque nosotros sí le recibimos. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a quién? El anticristo. Otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Benjamín Netanyahu es feliz tomándose fotos con Jared Kushner. Feliz. Y han estado gritando, allá no es que gritan que venga el Mesías, pero quieren ese Mesías. Allá lo están esperando, o sea, esos judíos ortodoxos están que a qué horas llega este líder mundial, no un rabino ni un maestro, no, ellos quieren este líder político que los gobierne, que los liberte, que los salve de todas estas guerras. Ellos están esperando, por eso dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Yo he venido y no me recibieron, pero hay otro que viene y a ese recibiréis. O sea, ese que viene será el que les va a ayudar a construir el tercer templo. Y si Salomón fue el primero en construir, el segundo fue Zorobabel, que también fue un gobernante, el tercero también tiene que ser un gobernante. No tiene que ser un sacerdote judío, un maestro judío, un rabino. No es un rabino. No, es que ya un pastor de España dijo que era un rabino. No. Y le creen más a los rabinos que a la Biblia. No puede ser. Sí, es cierto, los rabinos saben, todo mi respeto. Mi respeto, maestros rabinos. Sigan leyendo la Mishnah y el Talmud. Pero si ustedes no aceptan a Cristo, se van al infierno. Sean rabinos, lo que sea. Escribas, lo que sea. Qué pena, lo tengo que decir. Israel aceptará al falso Mesías antes que al verdadero, ¿o no? Ponga atención a esto. Esto es fuerte. Israel aceptará primero al falso Mesías y luego al verdadero. Eso no te lo está diciendo nadie. Y no te estoy diciendo, porque hay algunos, no, usted es antisemita. De ninguna manera. Soy la persona que más ama a Israel coherentemente, con cerebro. Con cerebro amo a Israel, no sin cerebro. Y con Biblia. Israel aceptará al falso Mesías antes que al verdadero. ¿Y quién? Pastor, ¿quién lo dijo? Lo dijo Jesús. A mí no me recibieron, pero otro viene en su propio nombre. O sea, vendrá un líder mundial con otras características y a ese sí lo van a recibir. Y ese les va a construir el tercer templo. Aquí está clarísimo. El que le va a construir el tercer templo, según la historia, primero, Salomón. Segundo, Zorobabel. Tercero, y Herodes. No, Herodes lo reformó, no lo construyó. Pero también era gobernante. Un gobernante. No, es que es un rabino, sáquese de la cabeza. ¿Quién le dijo que era un rabino? No, es que el pastor me lo dijo. Desecha ese pastor y acepte la Biblia. Mire, facilitando por un líder político mundial. Daniel capítulo 9, versículo 27, nuevamente, confirmará el pacto con muchos. Ahí está la respuesta. ¿Quién va a construir? Este líder mundial. ¿De qué religión será? Judía ortodoxa. ¿Qué ascendencia? Judía. Posiblemente tenga, por parte de la mamá, tenga ascendencia no musulmana, sino podría ser árabe. No musulmana, porque cuando hablamos de musulmán estamos hablando de religión, no estamos hablando de nacionalidad. Espero que no se los olvide eso. Pero hay pastores que no, es que tiene ascendencia musulmana.
Y los venezolanos que son musulmanes algunos, y los colombianos que van a una mezquita y se volvieron musulmanes, no es una nacionalidad, es una religión. No, ascendencia árabe, o para que lo entiendas mejor, ascendencia siria. Siria, ya, para que lo entiendas mejor. Pero tiene que ser de la tribu de Judá, debe ser de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para que pueda entrar en el templo. Debe ser. Ese personaje no es sacerdote, ese personaje no es profeta, es un líder político global. Ya, no lo construye con sus manos, lo autoriza, lo respalda y lo protege. Le pregunto, tenía el video para mostrarlo, pero lo voy a mostrar en otro momento. ¿Quién fue el que autorizó que Jerusalén sea la capital de Israel? ¿Quién firmó para que Jerusalén sea la capital de Israel? ¿Quién firmó? Escríbame ahí. ¿Quién firmó? ¿Quién firmó? Escuche, no se pierda. ¿Quién fue el que puso la firma diciendo y autorizando, y el Medio Oriente tembló cuando pasó eso? Firmó que Jerusalén sea la capital de Israel. Un presidente. Le ayudo con eso. Usted me dice cuál fue. Nadie me está diciendo. Bueno, Esdras, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Mientras usted lo averigua, si quiere consúltelo porque eso se lo dice Google, se lo dice cualquier buscador. ¿Quién fue? Donald Trump. Donald Trump fue el que dijo y el que firmó para que Israel sea reconocida, Jerusalén sea reconocida como la capital de Israel. Quedó autorizado. ¿Quién es Donald Trump? Eso lo hizo en su primer gobierno. La primera vez que fue presidente de los Estados Unidos. Así que, y no le estoy diciendo que Donald Trump sea el anticristo. Esdras capítulo 1, versículos del 2 al 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. ¿No le digo que hay un hombre que se llama así y que está viviendo en Estados Unidos? Todo encaja. ¡Ey! Todo encaja. ¿Cómo se llama, pastor? Se lo vuelvo y se lo recuerdo. Pero regresa al video. Reza, Ciro, Pahlavi, iraní o persa, como le quiere llamar. Está refugiado en Estados Unidos porque el ayatolá lo anda buscando para matarlo. Pero el ayatolá parece que lo han envenenado. No se ha escuchado del ayatolá. Ya saldrán las noticias. Pero si eso pasa, Estados Unidos llega y le va a poner a Reza, Ciro, Pahlavi, que dice que es descendiente o la reencarnación. Ellos creen cualquier cosa. De Ciro el persa. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén. Incluso dicen los judíos que Donald Trump es el Ciro y tienen una moneda que es la moneda del templo con la imagen de la cara de Donald Trump. ¿Sabía eso? Dicen que es el Ciro reencarnado a Donald Trump, pero resulta que hay un Ciro que sí es iraní y según él sí es descendiente del gran Ciro que les ayudó a los judíos a construir el templo por segunda vez. El que de vosotros sea de su pueblo, sea Dios con él y suba, les doy permiso, les doy dinero, materiales, vayan. ¿Cuánto se demora en construir el tercer templo? ¿Cuánto se demoraría? Fácil, menos de un año. Con la tecnología que tienen y con todo el dinero que tienen, menos de un año. Menos de un año. No es que demora 40 años, no, menos de un año. Eso es rapidísimo. Es rápido. Más fácil es que construyan el templo a que usted haga un avión de papel. Así se lo digo. Ellos es rapidísimo. Y quiero decirle que por eso está la imagen ahí, varios sentados, porque es que Donald Trump está negociando eso. Donald Trump está negociando el permiso para construir el templo. Podría ser, y lo más seguro es que pase, ya cualquier cosa puede pasar, aunque sí, cierto, los judíos son muy celosos, pero con la casa abrámica, que son las tres religiones y que hicieron un templo para que las tres religiones adoraran, con la casa abrámica ya cualquier cosa puede pasar. Y es que en Israel y en Jerusalén hay muchísima idolatría, aunque usted no lo crea,
Aunque el judaísmo es una religión monoteísta, hay muchísima idolatría, muchísimo ecumenismo. Allá también compran estatuas, allá también compran imágenes, allá también compran cuadros de Jesús. Los hay. Y las personas que han ido allá a Jerusalén saben que así es. Allá también venden el Corán, allá también practican el Islam. También, lo más seguro, así como la tumba de Macpela, que es donde van judíos, musulmanes, cristianos, católicos, apostólicos, romanos, donde van todos ellos, lo más seguro es que el templo también lo hagan al lado de la mezquita y se vuelva algo ecuménico. Lo más seguro es que pase eso. Pero de que se construye el tercer templo, se construye. Mire, Dios ya usó un rey gentil antes, ¿por qué no lo usará ahora? Dios lo volverá a hacer. Ahora bien, hay un hombre que está punteando las encuestas, Moshe Feiglin, y que él está desesperado por construir el tercer templo. Todas las cosas están encajando. Ahora bien, espérese. ¿Dónde será el rapto? Escríbame ahí en los comentarios. ¿Dónde será el rapto? ¿Dónde será el rapto? Vamos a preguntarle a la Biblia. La Biblia nos dice dónde será el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Preciosa la palabra de Dios. Preciosa, mire. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alguien en ese video decía que todos tenemos que morir, porque la Biblia dice que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero eso no es un dogma. Eso se habla de manera general, creyendo que no hay purgatorio. Para eso sirve ese texto. Pero para decir que todos morirán, entonces la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque Enoc no murió y Elías tampoco murió. Pero Elías morirá. Sí, pero no quiere decir que esa sea una ley de que todo. No, está diciendo que está establecido para los hombres que no hay purgatorio, que los hombres mueren y ya no pueden salvarse. O sea, que el hombre crea que hay una oportunidad después de muerto, ya no. La oportunidad es cuando estés vivo, a eso se refiere. No es que queda establecido que mueran y que todos tienen que morir, no. La Biblia dice, luego nosotros los que hayamos quedado, o sea, el apóstol Pablo está diciendo que no todos van a morir. Incluso él se está incluyendo ahí, aunque murió. Pero el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos también en Corintios. No todos dormiremos. No todos dormiremos. Mire, es que esto es hermoso. No todos dormiremos. ¿Qué está diciendo? No es que todos tienen que morir. No. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No, es que la palabra arrebatamiento no se encuentra. Entonces, ¿qué es esto? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Este pastor no pudo explicar. En el video que miré, este pastor no pudo explicar. Dijo que no, que para unos es la segunda venida y para otros es el rapto. ¡Qué risa! Y que es que pastor de multitudes, me da risa. No voy a decir el nombre de verdad, me lo reservo, usted ya se debe imaginar quién es. Le preguntaron eso y dijo, para unos es lo que ellos piensan. Para unos será el rapto, para otros será la segunda venida. No, tampoco. Llegar a ese nivel tampoco. Entonces no es maestro. Mire, se lo voy a explicar. El rapto y la segunda venida son distintos. No es que para unos es el rapto y para otros la segunda venida. No diga eso. La segunda venida es que Jesucristo pone sus pies y el monte de los olivos se parte en dos. Ahí es la segunda venida. Pero el rapto es Jesucristo en los aires, en las nubes. No que para unos, como lo quiera ver, si lo quiere ver como el rapto, como el rapto. Si lo quiere, ¿cómo se le ocurre a ese pastor decir semejante herejía?
Y amén, diciendo la gente, escribiendo amén. No, así no es. El rapto es en las nubes y es en los aires. La segunda venida es en la tierra y es en el monte de los olivos. El rapto, Él viene por su iglesia. La segunda venida, Él viene con su iglesia. Es que me da indignación. De verdad, o sea, no sé. Y Dios mío, la gente, uy, me gusta que sí, pastorcito, gracias, qué bueno que lo invitaste. No. Yo miré, pero yo, de verdad, en algunas cosas le miraba algo bueno, pero después ya perdió mi respeto, ya no más. Mateo capítulo 24, versículo 31. ¿Dónde será el rapto? Hey, ¿dónde será el rapto? ¿En Jerusalén? ¿Dónde será el rapto? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No, el rapto será en los aires. ¿Dónde será el rapto? En Jerusalén, no, en los aires. ¿Y de dónde saldrán? Desde los cuatro extremos de la tierra, norte, sur, oriente y occidente. Desde los 5 continentes serán reunidos. Primero, ¿quién? Los muertos en Cristo, no todos los muertos, porque los otros se quedan dormidos esperando ser juzgados y lanzados al lago que arde con fuego y azufre. La primera resurrección son los muertos en Cristo. Ah, pastor, yo no entendí eso de la primera y segunda resurrección. Ya, no te voy a explicar de la segunda, pero te voy a explicar de la primera. La primera resurrección son los muertos en Cristo. Si tu abuelita murió en Cristo Jesús, será despertada. Si tu papá murió en Cristo Jesús, será despertado. Si no murió en Cristo Jesús y murió abrazando la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Tránsito, el niño de Praga, qué pena, pero los idólatras no heredarán el reino de los cielos. No, pastor, esas cosas no. Es que Dante Gebel dijo que todos van al cielo. Pues váyase con Dante Gebel y no pierda el tiempo aquí con nosotros. Ya. ¿Desde dónde serán reunidos? Desde los 4 extremos. Desde los 4 extremos. Gloria a Dios, se juntarán los escogidos y seremos y nos encontraremos con Él en el aire. ¿Ya? Ahora bien, ya está la respuesta. Está la respuesta. Ahora viene otra respuesta. ¿Dónde se inicia la gran tribulación? ¿Dónde? ¿Dónde inicia la gran tribulación? ¿Será que inicia en Argentina? ¿Será que inicia en México? ¿Será que ya inició en Irán? No, ¿dónde se inicia? Mateo 24:15. Cuando veáis la gran tribulación son los segundos 3 años. Los 7 años se parten en 2. La gran tribulación inicia con la abominación desoladora. Mire, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ahí inicia. Ah, entonces, pastor, nosotros el arrebatamiento será a la mitad. No, es antes. A la mitad no es, porque a la mitad es cuando la gente diga paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. ¿Cuánto durará la paz mundial? ¿Cuánto durará la paz mundial? 3 años y medio. Paz mundial. No va a haber robos, no va a haber masacres, no va a haber nada, no va a haber guerras, nadie va a pelear con nadie, será una paz. Eso ya lo hubo en el tiempo de Salomón. Salomón nunca tuvo guerra, 40 años. Ahora, si Israel tuvo por 40 años tiempo de paz, no va a tener 3 años y medio de paz. No, eso es imposible. Claro que es posible. No le digo que Salomón lo logró por 40 años, no lo van a lograr ahora por 3 años y medio. No lo van a lograr. Sí va a haber paz, durará 3 años y medio, pero luego dice que el anticristo profanará el templo y va a rechazar todo lo que sea objeto de culto y va a rechazar a Dios y aborrecerá al Dios de sus padres y cesará el sacrificio y la ofrenda y romperá el pacto en la cara y les dirá yo soy Dios, y entonces Israel saldrá corriendo, Apocalipsis capítulo 12, corriendo al desierto. Es la mujer que huye al desierto, es Israel, donde será sustentada por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Y ahí es donde Israel se comienza a preparar para aceptar al verdadero Mesías.
Primero tiene que rechazar al anticristo. ¿Cuándo rechaza al anticristo? Cuando vean al anticristo parado en el templo diciendo, yo soy Dios, adórenme a mí. Y cuando Israel salga corriendo, todos los ejércitos que el anticristo ha reunido comenzarán a perseguir. Pero de una manera sobrenatural, en el desierto será sustentada, será guardada, será protegida. ¿Quién? La mujer que es Israel. ¿Ya? Eso es maravilloso, ¿verdad? Jerusalén, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a comenzar? ¿Desde dónde se va a iniciar? En Jerusalén. ¿Desde qué lugar? El monte del templo. ¿Y qué sitio especial? El lugar santo. En el lugar santo. En el lugar santo el anticristo se va a sentar y va a decir, yo soy Dios, y en ese momento todo mundo, o sea, los israelitas van a salir huyendo. Ahí por eso dice, huya. Huya. ¿Desde dónde? Huyan a los montes. Esa palabra huya es para los judíos. Por eso, nuevamente le digo, Apocalipsis capítulo 12, la mujer que huye al desierto no es la Virgen María y tampoco es la iglesia, como lo decía una pastora que también la expuse, no me acuerdo el nombre, gracias a Dios, una pastora que decía, no es la iglesia, que la iglesia reemplazó, es la iglesia, esa mujer que huye al desierto. Dije, no, esta mujer, y tiene millones de seguidores, y esta mujer, dije, está haciendo perder a muchos. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Israel no fue reemplazado, Jerusalén no ha perdido su papel, el tercer templo se va a construir, y el reloj profético ya está corriendo. Pero espérese, me acabo de acordar de algo. ¿Cuál es la final trompeta? ¿Cuál es la final trompeta? Y eso quiero decírselo antes de que se vaya, porque usted escuchó el video del pastor que le digo, y usted también escribió amén. Yo me di cuenta, escribió amén ahí, sí. Es que es fácil hacerlo, las estadísticas, y se puso de acuerdo con eso. Dijo amén a algo que él dijo, que el arrebatamiento será en la séptima trompeta, que el rapto será en la séptima trompeta. No, la Biblia dice la final trompeta. Eso no es lo mismo. No es lo mismo la final trompeta con las 7 trompetas de Apocalipsis. No es lo mismo. ¿O son lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Estoy seguro de que no es lo mismo. Pastor, pero muéstreme con la Biblia. Pastor, no me diga qué opina. No es lo mismo. Y lo vamos a dejar bien claro bíblicamente, porque ahí hay muchísima confusión. Listo. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 15 lo vamos a leer en la Biblia. Aquí está. Hermosa palabra de Dios. No le voy a preguntar a ningún rabino, porque lo respeto, pero si rechazan a Jesús, no tienen nada que enseñarme. De pronto de historia, de cultura, sí, pero de espiritualidad no. Ellos no tienen al Espíritu Santo, y si no tienen al Espíritu Santo, a mí el que me convence de pecado, de justicia y de juicio y me prepara para la salvación es el Espíritu Santo. Ningún rabino me prepara a mí para la salvación. Amén. Pablo dice, a la final trompeta, versículo 52, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, no las trompetas, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. O sea, que todo mundo tiene que morir es falso. O sea, no es que la Biblia dice que era establecido que mueran una sola vez, significa que después de la muerte no se van a poder salvar. Ya de eso está hablando el contexto. Para unas cosas sí, leamos el contexto, pero para otras no. Y nosotros seremos transformados. Esa trompeta es de Dios, no de juicio. Porque la Biblia dice a la final, porque se tocará la trompeta, trae resurrección y transformación. Las trompetas de Apocalipsis son de juicio, pero estas son de resurrección y transformación. Es una bendición para la iglesia. Está ligada al arrebatamiento. No hay juicio, no hay ira, no hay plagas allí. No menciona plagas. Miremos las 7 trompetas. Leamos, por favor, las 7 trompetas. De verdad, leamos. Abra su Biblia. Yo sé que
algunos aman tanto al pastorcito aquel y les gusta, pero no les gusta la Biblia, por favor léala. Leamos Apocalipsis 8, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, y eso sí me da susto. Eso sí me hace retroceder. Estas trompetas son tocadas por ángeles, no por Dios directamente. La Biblia lo dice. Ay, pastor, la Biblia lo dice. ¿Traen qué traen? Bendiciones, juicios sobre la tierra. ¿Caen sobre quién? Sobre los moradores de la tierra. ¿Ocurren en qué tiempo? Después de los 3 primeros años de paz. Cuando la gente diga paz y seguridad, ahí comienzan a desatarse. Ocurren durante la gran tribulación: fuego, sangre, aguas amargas, oscuridad, tormento. Nada que ver con resurrección. La 7ª trompeta de Apocalipsis, muchos dicen que esa final trompeta es la de Apocalipsis, pero no lo es, porque la Biblia dice: el 7º ángel tocó la trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta. El 7º ángel es Jesús. Ni se le ocurra decir esa barbaridad. Problema clave. En Apocalipsis todavía faltan los juicios después de la 7ª trompeta. Ese es un problema. Vienen las 7 copas de ira. Ah, ya entendí. O sea que la iglesia no va a pasar por las 7 copas de ira, pero solamente va a llegar a las trompetas y ahí es arrebatada. No, jamás. Las 7 trompetas son de juicio. Mire, vienen las 7 copas de la ira, y si fuera la final, ya no deberían haber más juicios, ¿o no? La final trompeta es el llamado final para sus redimidos. Que nunca se te olvide. Diferencia clave, para que te quede claro. Para la iglesia, la final trompeta. Para el mundo, las 7 trompetas. La final trompeta trae salvación. Las 7 trompetas traen juicio. La final trompeta trae resurrección. Las 7 trompetas traen castigo. La final trompeta trae la voz de Dios. Las 7 trompetas las hacen tocar ángeles. La final trompeta trae esperanza. Las 7 trompetas traen ira. Conclusión clara: la final trompeta no es la 7ª trompeta de Apocalipsis. No son lo mismo. Una es promesa y las otras son juicio. Si quiere pelear, pelee con la Biblia. No conmigo, sino con la... No, es que en los seminarios son un cementerio teológico hoy en día. Así se lo digo. Y por favor, comparta este video masivamente, porque así como comparten este video, están compartiendo la herejía del video que miré del pastor que dijo cantidad de herejías antibíblicas, antiescatológicas. Una doctrina errada, que incluso es más grave creer en esa doctrina que creer en el purgatorio. Síguenos como miembro de León de Judá descargando Telegram. Descarga esa aplicación Telegram, búscanos como León de Judá y síguenos allí. Y si te gusta nuestro contenido y es la primera vez que estás con nosotros, dale me gusta, dale like. Mira la cantidad de personas que están, pero no le han dado like a este video. Dale like, dale me gusta a este video, por favor. Activa la campana de notificaciones, suscríbete, por favor, y te llegarán todas nuestras notificaciones. Y si vives en Colombia, estamos ubicados en Copacabana, Antioquia, para que vengas a la iglesia presencial León de Judá. Que Dios te bendiga.